Radio Al-Tajai. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Encuentro con Dios es un devocional en la radio, es una cita con nuestro Dios, es una cita con el Señor, es un tiempo de meditación, es un devocional, es una relación con un ser superior, y ese ser es nada más ni nada menos que nuestro propio Dios. Ese encuentro con Dios es el encuentro con el Señor Jesucristo, porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Encuentro con Dios, un devocional donde tenemos un encuentro con la palabra, porque queremos escuchar su voz. Encuentro con Dios es un encuentro para adorarle, donde le cantamos al Señor, donde escuchamos las melodías más preciosas para adorarle con todo nuestro corazón. En ese encuentro con Dios, que es encuentro con Jesús, queremos alabarle al Señor solamente hablando de Cristo, pero también reconociendo que Él nos escucha y queremos que Él nos escuche para que nos ayude, primeramente para que nos salve, pero también para en el diario vivir nos diga cómo podemos vivir en Él. Ese es el devocional, una meditación, un encuentro con Dios, y es un devocional en la radio y en Radio Al-Tajai, en un tiempo del día muy propicio, un tiempo de entrar en introspección, en intimidad, en alabanza, escucharle hablar y dar gracias porque Él nos escucha, poderle hablar. Eso es encuentro con Dios. Volvemos a este programa precioso en la radio, en Radio Al-Tajai. Bienvenidos. Vamos a adorar juntos al Señor en estos devocionales que se inician nuevamente en este 2021-2022. Eso es encuentro con Dios, porque alabamos a aquel que es digno. Solamente Él es el único digno y merecedor de recibir toda adoración y toda alabanza. Eso es encuentro con Dios. Bienvenidos. Encuentro con Dios. En esta noche queremos decirle al Señor nuestro Dios que queremos encontrar refugio en Él, que si juntos dos o tres al empezar el día o al terminar el día nos ponemos de acuerdo, como dice su palabra, para adorarle, Él está allí en medio de nosotros. Por eso queremos empezar a esta hora adorando juntos al Señor. El Señor Jesús, hecho hombre, el Dios hecho hombre, vino a morir por nuestros pecados. Murió en la cruz del Calvario, pero en la cruz del Calvario Él resucitó porque la tumba está vacía. En la cruz del Calvario, Él mediante su muerte Él nos dio vida y nos anima constantemente a que tengamos un encuentro con Él. En la cruz de Jesús, nuestro bendito Salvador. Si juntos dos o tres alabamos al Señor, le adoramos con todo nuestro corazón, Él está allí. Él quiere salvarte. Él quiere ser tu Señor. Esta es la propuesta. Entrégale tu vida a Jesús. Dale tu corazón. Oraremos por ello. Escuchamos esta primera alabanza y luego hablamos de lo que queremos hablar en esta noche, en esta madrugada.
de un día martes, porque Encuentro con Dios empieza este devocional los días martes en una hora muy reflexiva. En el transcurso del día también podemos volver a escuchar el programa, porque se sirve también por medio del podcast. Pero la emisión en directo de un programa que se graba para presentarlo en directo será todos los martes a partir de las 0 horas de ese precioso martes hasta la 1 de la madrugada. Un tiempo muy reflexivo que nos ayuda a tener un tiempo muy especial con el Señor. Queremos hablar de Cristo. Mientras adorémosle juntos con esta canción que habla de eso. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 al 20. Dice allí exactamente, dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedirle al Señor, para rogarle y clamar, dice que Él estará allí con nosotros y nos concederá las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad y a su propósito, si están congregados ellos en su nombre. Y eso es lo que queremos hacer a través de las ondas de la radio, congregados en su nombre, en el nombre de Jesús. Luego leemos, después de escuchar esta alabanza, bien el texto bíblico que está en el Evangelio de Mateo. Por lo pronto, es la primera canción con la cual, a esta hora de la noche, adoramos juntos al Señor. Si juntos 2 o 3. Cristo Jesús, príncipe de paz, tú fuiste a la cruz a derribar las barreras que nos separaban de Dios y que nos separaban a unos de los otros. Perdónanos por las veces que nuestra falta de amor ha traído ofensas a otras personas y sobre todo humillación a tu nombre. Enséñanos a amar cruzando las barreras de color, de clase, de cultura y de generación. Y que la gente del mundo sepa que el Padre te envió, Jesús, y que tú los amas como el Padre te ama a ti. Si juntos 2 o 3 en mi nombre están, allí estoy. Con ellos estoy, y si hay 2 en un mismo sentir, al orar, y en mi nombre está, mi Padre los oirá. Y les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si juntos 2 o 3 en mi nombre están, allí estoy, con ellos estoy. Y si hay 2 en un mismo sentir, al orar, en mi nombre está, mi Padre los oirá, y les dará todo lo
Cristo Jesús vino a la tierra a morir por nosotros los pecadores. Vino a salvarnos de una muerte eterna y vino a darnos vida eterna. Él comprende muy bien la problemática del ser humano. Él sabe, y especialmente nosotros que vivimos en este mundo occidental, que estamos sufriendo una auténtica pandemia. Pero también Él sabe que tenemos otra pandemia que también está destrozando nuestras mentes. La pandemia del coronavirus, la situación actual del mundo y en sí la vida misma a través de los siglos, de todo tiempo, es una constante de lucha, una constante de problemática. La vida no es fácil, pero la vida puede ser fácil, dice la filosofía o la psicología. Pero también la Biblia habla de ello en el sentido de encontrar esperanza para estas pandemias y estas situaciones, especialmente estas pandemias de trastornos que dentro de nuestras vidas pues nos atormentan o nos angustian o nos afligen. Quiero en este encuentro con Dios al inicio de este otoño, al inicio de este año precioso en la radio, que podamos estar no solamente hablando de Cristo, sino que hablando de Cristo podamos estar viendo en las Escrituras meditaciones especiales sobre qué dice Dios acerca de nuestra problemática y cómo el Señor está dispuesto allí a través de su palabra y de su presencia para darnos paz y llevarnos a un dulce refugio. Los animo a que me acompañen a estar leyendo un libro que será nuestro fundamento teórico. Se llama Psicología para la Vida Diaria. Son consejos psicológicos y bíblicos para enfrentar los problemas emocionales. Sus autores son la doctora Esther Martínez, especialista en psicología, creyente cristiano evangélica, nuestra compañera de la Federación de Nuestras Iglesias. Este programa está realizado y producido por el pastor Ricardo Hernández, mi persona. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife y este tipo de profesionales y mayormente de hermanos en la fe cristiana nos ayudan mucho con sus profesiones. Su coautor de este libro, Psicología para la Vida Diaria, que lo pueden encontrar en las librerías, especialmente en las librerías cristianas, es el pastor Eduardo Brazier, que es quien es el esposo de la doctora Esther Martínez. Ambos publicaron este libro con el fin también de ayudarnos desde la perspectiva bíblica y de la perspectiva cristiana. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios? Y empezaremos en el día de hoy por hablar de una problemática que está allí frente a nosotros, a la vuelta de la esquina. Ni siquiera a la vuelta de la esquina, está allí frente a nosotros y está causando destrozos. Se llama la ansiedad y el estrés. Pero queremos buscar siempre el consejo de la Biblia, el consejo de la palabra, porque el principio de la sabiduría, es decir, el principio del consejo, dice su palabra, es el temor a Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor. Cristo es el Señor. Hoy hablaremos de esta problemática, la definiremos, leeremos el libro, buscaremos también un pasaje bíblico que nos habla, porque la Biblia está llena de casos de hombres y mujeres que sufrieron, y yo diría que todo el ser humano sufre de esta cuestión que se llama ansiedad y estrés. El propio Señor Jesucristo es tal vez nuestro mayor salvador, nuestro único salvador. Cuando decimos mayor es porque mayormente Él sufrió más la cuestión de la ansiedad y el estrés, y la vivió en la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Es signo precioso que está sonando allí de fondo.
será nuestra base musical en esta reflexión de la palabra. Escuchemos de Marcos Vidal Consejo para que empecemos allí a hablar de qué es la ansiedad y qué es el estrés, y qué dice la Biblia, qué dice Jesús, qué dice la palabra. Pero alabemos al Señor con esta preciosa canción. Consejo, la sabiduría es de Dios. Porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos. Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón. No codicies la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena, porque él no tendrá compasión de ti. Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro en tu imaginación. Sé más sabio y acepta el molde de tu condición y no entierres la mina que se te entregó. Aprovecha los días que tu Dios te dio y celebra cada amanecer el sol. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba a ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. La cara, aunque hayas caído, tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero, y a Dios no podrás engañarle jamás. Y si buscas primero el reino de los cielos, verás añadidos todos tus deseos, y aún en la noche oscura de tu corazón, oh, brillarás como el oro puro de verdad, como el águila en vuelo. Te remontarás, volverás a ver brillar la luz del sol.
Encuentro con Dios se emite en directo, la emisión en directo, los martes de 12:00 horas hasta la 1 de la madrugada. A esa hora posiblemente, tal vez, algunos estén sin poder dormir. La carga de trabajo, las preocupaciones o porque estoy enfermo. Pero también en podcast, en cualquier hora del día, puedes escuchar este programa y lo escucharán la audiencia que ya hay. Encuentro con Dios nos hablará de una problemática en esta semana: ansiedad y estrés. Un diagnóstico. Los expertos nos informan de que cada 4 pacientes que van al psicólogo o al psiquiatra, 3 de ellos lo hacen por padecer ansiedad generalizada. En este transcurrir del momento, en la hora adecuada, en la hora que estás escuchando, ¿qué preocupación está en nuestras vidas? Posiblemente los acontecimientos y las situaciones que se producen y con las que tenemos que lidiar en el día o cada día nos cargan o nos enferman. Y tal vez nos superan porque no sabemos gestionar de forma adecuada esta situación, este estado, porque es como un estado de agitación. Es como cuando tú estás en medio del mar y hay una calma y estás viajando tranquilo en esa barca, o a lo mejor vas por alguna carretera o vas caminando y de un momento hay tranquilidad, pero de un momento a otro en el viaje en el mar se agitan las olas y podemos encontrarnos en medio de una tormenta que puede producirse por una inquietud, por una enfermedad, por una preocupación, por una situación económica negativa, zozobras de ánimo, tantas cosas que pueden ocurrir. En grados diferentes se dice que todos padecemos ansiedad. Es como algo que tiene el ser humano y que por lo tanto es posible representarla con unos gráficos de picos muy altos y de bajos muy bajos, lo que refleja la inestabilidad y la carga emocional que significan la ansiedad. Es una angustia que se suele acompañar y se transmite luego a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permiten sosiego a los enfermos. Afectan con síntomas mentales a nuestro cerebro, a nuestra mente, y nos preocupa. Hay una parte de que la ansiedad es como también un mecanismo humano de adaptación del cuerpo al medio hostil. Y es una experiencia interior y en ese sentido tiene un carácter positivo porque nos ayuda a la defensa, pero podemos pasar una línea muy frágil de que nos pueda hundir y en ese sentido entonces se convierte en negativa. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Y ahí están los psicólogos y los psiquiatras, pero la mayor ayuda que podríamos encontrar es el consuelo y el refugio con nuestro Dios. Encuentro con Dios nos ayuda en ese sentido a ir al Señor. Vuelve los ojos al Señor cuando te sientas triste o afligido y escucha su voz para encontrar que todo lo podemos en Él y que le puedo entregar mi carga a Él y que Él me ayudará y equilibrará mi mente y no la dejará hundir en medio de la enfermedad o en medio de la depresión, y que podemos ser levantados y ser sacados de esta situación en medio de la tormenta, porque Él está allí en medio de la tormenta y hallaremos paz en medio de esa tormenta. Ansiedad, entonces, es eso: estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Nos angustia, y es una angustia que se suele acompañar de otras enfermedades que afectan todo nuestro ser. Nuestros órganos reciben esa carga negativa y entonces también no solo se toca nuestra mente,
sino que nuestros riñones, nuestro corazón, nuestro sistema nervioso, todo se afecta y es donde caemos entonces enfermos y se nos complica la vida. Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y hallar esperanza y socorro y pronto auxilio en Él. Y Él lo dice, porque Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados. La carga que menciona aquí este versículo es la ansiedad y el estrés. Vuelve los ojos al Señor sería la respuesta, y es una respuesta en alabanza a nuestro Dios. Escucha la melodía como meditando en el Señor y entrégale esa carga al Señor. Él la toma. Vuelve los ojos al Señor. Escuchamos esta alabanza en este momento del programa. Sientes solo y en oscuridad, si sientes vacía el alma, si no hay paz, si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Si te sientes triste, si sientes llorar, si no encuentras dónde ir ni dónde llegar, si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Vuelve los ojos al Señor, alza tus manos hacia el cielo. Él bendice su pueblo y quiere llenarte de amor. Dios no se oculta más allá. Está en tu hermano y compañero, en los que amas y en los demás, su luz es tu sendero. Si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Vuelve los ojos al Señor, alza tus manos hacia el cielo. Él bendice a su pueblo y quiere llenarte de amor. Dios no se oculta más allá. Está en tu hermano y compañero, en los que amas y en los demás, su luz es tu sendero.
Jesús nos habló mucho de paz. Él dijo que Él era el príncipe de paz. Su palabra lo dice. Él dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sentid paz en mí. Y Él es el especialista, el único, diría yo. Aquí ya intervengo yo en el sentido de una opinión, ¿no? El único que puede darnos esa verdadera paz. Hay muchas personas que nos ayudan, pero quien da una paz completa es el Señor Jesucristo. Hablando del diagnóstico ya en términos psicológicos, clínicos, se dice que realmente la media de las personas que sufren lo que se llama la ansiedad y el estrés negativo, negativo porque, dejan que en la sintomatología pues se caiga una enfermedad y eso pase al cuerpo y se afecten por lo tanto sus órganos, como lo venía comentando. Y ya en la parte mental resulta así, en ese negativismo, bastante difícil salir de la situación. Y dice el libro Psicología para la vida diaria, Psicología práctica, que en esta última zona correspondería a lo que llamamos la ansiedad patológica o ansiedad generalizada. Y tiene mucho que ver con la preocupación excesiva, el miedo y el pesimismo. Incluso a estas horas de la noche en que se emite el programa, y yo soy uno de ellos, soy muy nocturnos, la carga emocional y la carga de trabajo, la ansiedad, los problemas, a veces no nos dejan dormir, y busco refugio, sobre todo en la radio, para encontrar música que me tranquilice, o algún programa que esté hablando cosas que levanten mi mente y mi espíritu. Y desde esta parte, pues, lo mejor que yo puedo proponerles en esa medicina o vitamina, hablándolo espiritualmente hablando, es hablar de Dios, es hablar de Cristo, es tener un encuentro con Dios, porque Él nos ayuda a que esa preocupación excesiva sea entregada a Él, y a que el miedo que tiende a darnos pánico, Él nos lo controle, y al pesimismo, salir de ese estado de pesimismo y tener una esperanza y tener un optimismo en Cristo Jesús, e incluso pedirle a Él, como el médico por excelencia, que sane nuestras dolencias. Mira, si tú lo pides con fe, es más, si te entregas a Él, yo puedo dar testimonio de que Él lo hará. Él no nos defrauda. Por lo tanto, dice el estudio que acerca de la ansiedad debemos insistir en que esta cuestión tiene su origen en la mente, aunque después se traslade con facilidad al cuerpo. Es mental. Evidentemente son muchos factores externos que hacen que penetre en nuestra mente y hace que nos genere una enfermedad y nos genere un problema. Y la padecemos porque nos preocupamos en exceso, dice el estudio, nos angustiamos y tenemos miedos y pensamientos negativos obsesivos. Hay 3 factores que se han de dar para que brote un síndrome de ansiedad generalizada. Uno de ellos es una cierta predisposición genética, ¿vale? Y esto es bueno que nos ayude, porque hay que identificar la cuestión, ¿no? Porque no solamente es lo externo, es también lo interno, y aquí está la parte de la predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más probabilidades de que los hijos de padres ansiosos también lo sean. Es decir que, ojo con esto, porque también podemos estarlo transmitiendo a la generación, ¿vale? Pero recordemos que es solo una predisposición, ¿vale? El segundo factor es que hay un ambiente estresante. Bueno, el mundo en que vivimos, la pandemia en que vivimos, no tener empleo, perderlo, entrar a los ERTE, la inseguridad. Cuando digo la inseguridad, también la inseguridad típica, es decir, me van a robar, se van a meter, o hay violentos, o la noche, etcétera, o esos ambientes estresantes, ¿vale? Conflictos, muchos factores que hacen que se produzca algún tipo de inseguridad personal subjetiva. Y hay un tercer factor que es llamado un factor vulnerable de personalidad,
como lo que se llama ser hipersensible, ¿vale? Cuando se mencionan todos estos 3 factores es para que caigamos en cuenta con asesoría y con ayuda médico, ¿vale? Y también desde la parte, mayormente en la propuesta que hacemos del Señor, lo tratemos. Lo que no debemos de hacer es ignorarlo, es decir, no pasa nada, pero tampoco podemos caer en la tendencia de pasa demasiado y me estoy hundiendo y me voy a hundir y no salgo de aquí. Hay que mantener un equilibrio, pero humanamente diremos cómo mantener ese equilibrio. Ese equilibrio nos lo da el Señor Jesucristo. Esa es la propuesta de este devocional de encuentro con Dios. Al final es una canción de una mujer adoradora de nuestro Dios que cuenta un testimonio y nos habla de esta etiología de la ansiedad. Pero al final el devocional nos quiere llevar a la propuesta de Jesús: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Escuchamos esta alabanza de Lily Goldman al final. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado
Encuentro con Dios es un devocional en la radio. Ese fondo musical es un himno, se llama En el Monte Calvario, porque allí fue donde el Señor soportó la mayor prueba de estrés y de ansiedad por causa de nosotros, porque Él quería hacerlo evidentemente, pero no era fácil, y quería hacerlo porque su voluntad es que Él quería y quiere salvarnos, pero tenía que hacerlo a través de hecho hombre, morir como hombre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Recuerden que el texto que estamos leyendo es un libro que compré de Editorial Andamio, de los autores la doctora Esther Martínez en psicología y el pastor Eduardo Breiser, pastor cristiano evangélico, esposo de la doctora Esther Martínez, y el libro se llama Psicología para la Vida Diaria. Lo estamos leyendo. Hay un titular que nos habla de las formas en que se manifiesta la ansiedad. Este libro es muy bueno porque también nos va a dar la parte, los consejos, como escuchamos en esa alabanza de parte de Esther Martínez, cosas prácticas que pudiéramos hacer para contrarrestar esto, ¿no? Aparte de tener lo que se llama la meditación y el devocional con nuestro Dios, que es lo que es este programa, Encuentro con Dios. Dice que la ansiedad se puede manifestar de distintas formas y tomar distintos nombres e ir cambiando a lo largo del tiempo. Dice Esther Martínez que en el libro titulado Lo primero que necesitas saber sobre la ansiedad, escrito por Fabiola Cuevas, dice ella que ahí leyó un símil que le pareció muy adecuado, que decía que las raíces podrían ser el estrés, ¿vale?, que el tronco sería la ansiedad y que sus ramas los diferentes tipos de ansiedad. Y esas ramas son, por ejemplo, ansiedad generalizada, estrés postraumático, ataques de pánico y ataques de pánico con o sin agorafobia, fobias en general, hipocondria o trastorno obsesivo compulsivo, que en términos médicos se llama TOC. Y esta autora, Fabiola Cuevas, aconseja que sea cual sea el tipo de ansiedad, lo importante es trabajar con la ansiedad en general y entonces las ramas y los frutos empezarán a transformarse. Hay unos síntomas de esa ansiedad, dice el libro. Son cuatro síntomas. Son emocionales, cognitivos, son físicos, son sociales y son espirituales. Lo primero de los síntomas de la ansiedad, los emocionales cognitivos, es decir, que se dan preocupación excesiva, miedo, pesimismo y pensamientos negativos recurrentes, entre otros, ¿vale? Los segundos síntomas serían los físicos, y es cuando la preocupación excesiva, el miedo y el pesimismo anidan durante demasiado tiempo en nuestro cerebro, y entonces se van a producir unos cambios bioquímicos que afectarán a nuestro cuerpo, produciendo una hiperactividad neurovegetativa. Esto dará lugar a una aceleración de órganos y sistemas del cuerpo, lo cual conduciría a síntomas muy molestos que pueden incapacitarnos para poder llevar una vida normal, como por ejemplo problemas digestivos. Entonces ven cómo se amplía la problemática. Micciones frecuentes, o es decir, migrañas, ¿no?, que es lo que solemos decir, tengo migrañas, palpitaciones, tensiones musculares, y entonces cuando ya tenemos que ir al médico porque la tensión se me subió, o incluso hiperventilación, taquicardia, ahogos, mareos, sudoración excesiva, etc. ¿Y quién no ha padecido esto? Yo creo que casi todos los seres humanos. Lo tercero de los síntomas, ya hemos hablado de los emocionales cognitivos y hemos hablado de los físicos, son los sociales. Es decir, la ansiedad puede dañar muchísimo las relaciones interpersonales porque la sintomatología física reduce la posibilidad de salir con libertad, es decir, te aprisiona, te encierra, e incluso interactuar con otros desde la calma.
¿vale? Es decir, que hay una agitación y esto rompe toda relación. No estoy fácil para mantener una relación. El miedo a encontrarse mal lleva a la persona en muchas ocasiones al aislamiento, a la reclusión, a la agorafobia, la fobia social, e incluso puede parecer como un cuadro complicado añadido. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno consiste en pensamientos obsesivos que derivan en la realización de unos rituales molestos y sin sentido, es decir, compulsiones que se realizan a fin de aliviar la angustia que producen dichos pensamientos, como por ejemplo lavarse reiteradamente las manos para evitar los pensamientos de contagio de enfermedades, etc. Y el último síntoma de los 4 que he mencionado es el espiritual, ¿no? Los espirituales. Y pueden aparecer dificultades para confiar en Dios y en su cuidado, y a la vez complejos de culpa por no poder hacerlo. Y podemos caer aquí, en términos espirituales, en caer en manos de espiritistas, en este mundo espiritual, pero en un mundo espiritual oscuro, negativo, es decir, un mundo espiritual que no es de Dios, ¿vale? Y la verdad es que nosotros lo que tenemos que procurar siempre es el contacto y el encuentro con nuestro Dios, mantenerlo, entrar en Él, porque tenemos que buscar es el dulce refugio, que es la siguiente adoración en esta madrugada, en este camino a encontrarnos en un momento de paz que solamente puede proporcionar Jesús. Encuentro con Dios, un dulce refugio en medio de la ansiedad, que es el tema que estamos hablando. Escuchamos esta alabanza y ya casi que vamos terminando el programa en el día de hoy y hablamos de una conclusión por el día de hoy. Mientras tanto, escuchemos Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta
Cristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo. Hoy se nos habla mucho de la importancia de la meditación trascendental, pero nuestra propuesta en Encuentro con Dios es la meditación con el Señor, la meditación con nuestro Dios. La verdad que tenemos que reconocer que ¿quién mejor que el Señor Jesús para conocer al ser humano que Él mismo? Conoce nuestro corazón y conoce nuestra mente, para que de esa manera podamos meditar en Él y dejar reposar su alma, en nuestra alma, en sus manos preciosas. Recuerda lo que veníamos diciendo al principio, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, cuando decíamos, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y parafraseando al Señor, podríamos pensar que nos dice, ¿estás cansado? ¿Estás quemado? ¿Estás agobiado? ¿Estás agotado? ¿Estás hasta la coronilla? ¿Estás encerrado? ¿Aprisionado? Pues Él nos dice, ven a mí. Ven aparte y recuperarás la vida. Yo te mostraré cómo puedes descansar de verdad. Esto es parafrasearlo, ¿vale? Anda conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado ni que no te encaje. Mantén tu compañía conmigo y aprende a vivir libre y ligero de equipaje, ligero de carga. Eso es parafrasear bíblicamente, sin romper y sin pervertir el texto bíblico, y especialmente lo que dice Jesús. Recuerda que encuentro con Dios es un encuentro con Jesús, es hablar de Cristo y solo de Cristo. Y hay dos escenas del Evangelio de Marcos que son muy instructivas ya en la conclusión de este programa en el día de hoy, hablando acerca de la ansiedad, que nos queda bastantes cositas importantes, porque leeremos sobre consejos prácticos que da la doctora Esther Martínez. Por ejemplo, como leer un buen libro, caminar, pero bueno, ya andamos luego en ello. Mientras tanto hacemos la reflexión bíblica en Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 38, que dice, levantándose muy de mañana, el Señor Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le decían, todos te buscan. Y él decía, vamos a los lugares vecinos. Luego en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34 dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
Vemos aquí que el tiempo con el Padre es prioritario para bajar nuestro grado de preocupación y para llegar a conocer nuestras prioridades. E incluso temprano yo te buscaré, ¿no? Como un cántico que luego pondremos en la siguiente semana, Dios mediante. El Señor insiste: no se turbe vuestro corazón, Juan 14:1. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, Colosenses 3:15. Dad gracias en todos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, porque la gratitud es un gran antídoto contra la ansiedad y la preocupación. Y termino este programa con unos párrafos de un pequeño escrito de un librito que se llama Ten valor, ten esperanza, de Sociedad Bíblica. Dice: nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. Puedes hablarle de tu dolor y sufrimiento porque le importas. Puedes hablar con Él francamente. La oración es usar nuestras propias palabras para hablar con Dios. Puedes explicarle tus problemas y darle las gracias por todas las cosas buenas que te ha dado. Te oye y te responde, haciendo lo que es mejor para ti a su tiempo. Y te ofrece paz interior y esperanza para soportar los avatares de la vida. No te aflijas por nada. Preséntalo todo a Dios en oración. Pídele y dale gracia. Así Dios te dará su paz, que es más grande que todo lo que el hombre puede comprender, y esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos. Vive alegre por la esperanza que tienes, soporta los sufrimientos, nunca dejes de orar, mantén un encuentro con Dios, mantén un devocional y un devocional en la radio. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Radio Altajay, La Jungla Radio. Nos gusta estar